Eres valiente y esforzado, has hallado gracia en mi presencia. Eres valiente y esforzado, has hallado gracia en mi presencia. No tengáis temor. Hola, bienvenidas nuevamente a este tiempo en donde queremos compartir de la palabra del Señor junto a nuestras hermanas en este espacio denominado Virtuosas en la espera de su venida. Somos mujeres virtuosas que servimos al Señor, que estamos en camino a esto que el Señor nos ha revelado a través de su palabra, que es cómo ser mujeres virtuosas que le sirvan a Él. Eso es lo que queremos alcanzar, eso es lo que queremos ser, y por eso hoy estamos aquí para poder compartir de su palabra, para poder tratar un nuevo tema en esta jornada. Estamos en este estudio para hablar, trabajar, conversar y poder conocer más acerca de, tal como lo dice el nombre, la mujer virtuosa. Ese es el tema del día de hoy. Mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Dice la palabra. Mujer virtuosa, pero hoy estoy con dos mujeres virtuosas que tienen una característica muy especial. Ya lo van a saber, ya van a saber por qué. Son mujeres virtuosas que son solteras. Porque la palabra nos habla acerca de la mujer virtuosa, de cómo debe ser la mujer que para el Señor. Pero estamos con mujeres solteras. Muchas dirán, pero los temas de las mujeres virtuosas son solo para las casadas. No. Las mujeres virtuosas también, solteras, están aquí hoy conmigo y voy a saludarlas a continuación. Estoy con la hermana Cindy Day. ¿Cómo está, hermana? Bien, gracias al Señor. Y también me acompaña la hermana Jessica Guerra. Hermana, bienvenida. Bueno, hermana. Gracias. Mujeres virtuosas, pero que tienen esta característica que es ser solteras y servir solteras al Señor con todo su corazón, ¿verdad? Con todo su tiempo. Son mujeres que, nuestra congregación conoce, que sirven al Señor, que están ahí, que están todos los días entregando su vida en servicio. Por lo tanto, qué importante es que podamos compartir con ellas acerca de este tema, qué importante es que podamos saber cómo ellas enfrentan esto tan importante que es ser mujeres virtuosas para Dios en este estado civil, que es ser solteras, ¿verdad? Y en distintos roles, en distintas funciones. Tenemos a nuestra hermana que es madre, tenemos a nuestra hermana que está a cargo aquí también de el colegio, nuestra hermana tiene ahí la guardería, tienen ministerios importantes dentro de la congregación, por lo tanto es importante que puedan conocer y que puedan agarrarse fuerte de la palabra para saber cómo servir al Señor dentro de lo que hacen. Tienen ministerios muy importantes que si no están ahí encaminadas en lo que Dios dice, son ministerios que se pueden perder y que traen consigo una tremenda responsabilidad. Así es que de eso y más vamos a estar hablando en el día de hoy. Queremos saber cómo están primeramente y cómo enfrentan esta palabra de la mujer virtuosa, este tema tan importante que estamos tratando. Mi hermana Cindy. Amén. Yo le doy gracias al Señor porque estos son temas que son muy importantes para las mujeres en este tiempo, cuando el mundo nos está llevando a ser otra clase de mujeres. Está llevando a ser mujeres empoderadas, mujeres independientes, mujeres, si lo vemos espiritualmente, egoístas, individualistas. Entonces estos temas son muy importantes porque hay mujeres que están llegando recién a la iglesia, mujeres que están aprendiendo a moverse espiritualmente y también mujeres solteras, mujeres que quizá no están con un marido, no están bajo la cobertura de un hombre, pero es importante saber que no estamos solas, que en esta tarea que Dios nos dio como madre soltera, porque es una bendición, un hijo siempre, no estamos solas. Y Él siempre nos está enseñando, siempre nos está guiando y siempre nos está llevando a superarnos como mujer. No a mantenernos ahí quietas, sino que siempre estar, como decías tú al principio, al servicio de Él. Amén. Entonces es una labor hermosa. Una labor hermosa es ser madre y ser servidora para el Señor. Amén. Bueno, y tratar de cumplir el rol de la mujer virtuosa en el ministerio que por ejemplo, tiene usted hoy día, hermana Jessica. ¿Cómo tomarse de la palabra, tratar de ser fiel a la palabra, de cumplirla en cada uno de los roles y las responsabilidades que el Señor nos coloca? Sí, bueno, primero es una responsabilidad grande
cuando dice mujer virtuosa, una mujer que tiene distintas capacidades, no solo una, aprender a hacer muchas cosas, ser una mujer de su casa, pero también una mujer fuera de ella. Me refiero a labores que están fuera del hogar. En el caso mío, bueno, en esto que el Señor me puso, en el trabajo con los niños. Y creo que es tomarme un poco de eso, tomarme un poco también de la identidad que el Señor me dio. Dios me transformó mi vida, transformó mi carácter, transformó mi corazón. Y yo creo que a través de eso voy plasmando. No ha sido fácil la verdad, pero me he tomado de eso, me he tomado de la palabra, me he tomado de lo que Dios ha dicho de mí y lo que dice de mí, y a través de eso poder ejercer esta función que es hermosa. Trabajar para Dios es hermoso. Muchas veces se torna un poco complicado, pero los caminos del Señor son así. Y creo que para esto, bueno, echar mano a la fe, creo que ha sido un aprendizaje muy grande. El trabajo que Dios me ha dado acá, pero sé que Él, como dice la hermana, nosotros nos vemos en lo natural solas, pero no estamos solas. El Señor ha estado desde siempre con nosotros, y Él es el que nos ha ido ayudando, capacitando para hacer esto. Y como dice la palabra, mujer virtuosa, la verdad que si no tuviésemos al Espíritu Santo me sentiría avergonzada, porque la verdad que uno entiende que es imposible que uno pueda tener esas características. Y yo obviamente reconozco, porque sé que el Espíritu Santo está en mí. Y si está en mí, puedo llegar a hacer eso. Amén. Bueno, es la fe que todas tenemos, ¿verdad? Que el Espíritu Santo está en nosotros y que vamos a poder ser eso que Dios dijo de nosotras. Que el Señor dijo de nosotras. Bueno, lo decía la hermana, somos mujeres que somos solteras, pero no estamos solas. Y muchas veces, claro, las mujeres casadas tienen la cobertura de su esposo, consultan, toman las decisiones con el esposo, si tienen que enfrentar alguna situación, bueno, mi esposo dijo esto, entonces esto es lo que voy a hacer, ¿verdad? Pero las mujeres que están solteras tienen la palabra del Señor, y es la palabra que es la que guía, y es por la que no hay tropiezo. Si uno se guía por lo que dice la palabra, no hay caída, hay un camino seguro. Sí. Y, por ejemplo, veía una palabra que está en 1 Timoteo 2, del 9 al 11. Dice: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción, nos dice la palabra. Bueno, muchos podemos decir la sujeción al marido, pero aquí hay una sujeción directa con el Señor. Y creo que hay una relación con Dios que también es muy especial. Al estar en una relación directa con Él, Él es mi cobertura. Esto lo consulto con el Señor, la palabra me dice esto, es lo que en el fondo hacemos también, todas las que estamos casadas, pero tenemos al esposo como el intermediario, que él también consulta sus cosas con el Señor. Aquí hay una relación directa, y creo que eso también es algo muy valioso, que con lo que en el caminar en Cristo han aprendido a caminar, valga la redundancia, han aprendido a seguir este camino en una relación directa con Él. Amén. Sí, cuando yo llegué al Señor, ya yo había tenido a Matías, y yo estaba en una situación así como limbo, no sabía qué hacer. Tenía a mis padres, tenía a mi pastora, tenía a mis líderes, pero no entendía a qué tenía que sujetarme, porque uno llega como pollito, no sé, pues en mi caso el papá de mi hijo me abandonó, entonces quedé con una sensación de abandono muy fuerte. Entonces a mí me costaba creer en una persona que me amara y que quería cuidar de mí. Entonces cuando yo llegué al Señor, lo primero que se me reveló fue la palabra marido, y tuve que aprender a entender que el Señor ya era mi marido, que Él iba a ser el padre de mi hijo y que Él iba a cuidar de mí. Me tuve que soltar de todo lo humano para entrar a lo espiritual y a lo que Dios tenía preparado para mí. No fue un camino fácil, porque todos te dicen, no, que tú tienes que hacer esto, tienes que, no sé, ir al abogado, tienes que demandarlo, tienes que depender de Él tiene que cuidar de tu hijo. Pero en mi caso, el Señor me dijo, yo te voy a cuidar, yo voy a sostener tu casa, tu familia, y a ti te voy a cuidar como mi especial tesoro. Entonces, cuando el Señor me habló a través de la palabra, porque
fue, yo creo que una de las palabras que me marcó para confiar en Él y decir, sí, Señor, yo voy a entregar toda mi vida para ti y te voy a creer esta palabra, fue que Él me entregara una palabra de amor. En medio de toda esa soledad y abandono que yo sentía, el Señor puso una palabra de amor y eso fue lo que me conquistó. Eso fue lo que derribó todo argumento humano para yo decir, Señor, yo doy este paso de fe, aunque no vea nada, yo sé que tú estás conmigo. Y eso fue lo principal, porque si uno no confía plenamente en la palabra, uno siempre va a tropezar. Yo entendía que la palabra sujeción, si uno no la busca en el diccionario, es cuando alguien te presiona un poco, pero es para que no te escapes, para que no te caigas. Eso dice el diccionario. Si uno lo ve espiritualmente, uno ve que Dios está ahí, ¿cierto? Está con la palabra y muchas veces la palabra es fuerte porque te dice, no hagas esto, cuidado de esto otro, pero también la sujeción es un cuidado que Dios tiene de nosotros. Porque uno ve la palabra sujeción, es como que, está sometida. No. Cuando uno entiende que el Señor tiene ese cuidado de ti y quiere cuidarte, es algo que solamente se revela a través de la palabra y a través del amor, a través de los procesos y a través de la maduración que Dios te va dando, a través de no sé, de muchas veces creer en el hombre y no confiar en Dios, y tú das ese paso en falso y el Señor te dice, pero no importa, yo estoy aquí. Ellos te pueden fallar, pero yo estoy aquí contigo. Entonces, yo encuentro que creerle al Señor ciegamente, o sea, decir, Señor, yo completamente entrego mi corazón, es la base. Es la base para entender la sujeción, para decir, ya, esta palabra a mí me conviene. Lo que me está diciendo mi líder, lo que está diciendo mi pastora, esto es lo que me conviene a mí. No estoy diciendo que yo siempre fui obediente a la palabra. Tuve mis caídas, tuve mis desobediencias, pero el Señor me mostraba y me decía, mira, esto tú confiaste en el hombre y esto te pasó. Lloré, me arrepentí, le dije, Señor, nunca más lo voy a hacer. Volví a los caminos y el Señor me dijo, ya, tranquila, yo estoy. Ya, después muchas veces ya de nuevo volvías, no importa, vamos, sigamos, yo estoy contigo. Entonces eso fue lo que me llevó a mí a que muchas veces, al principio me caí varias veces, pero después empecé a entender, no, ya, por este lado no puedo ir, ya, por este lado sí puedo ir. Entonces eso me llevó a la maduración de decir, ya, yo me meto completamente en la palabra. Todavía me falta, porque esto es un aprendizaje que hasta que no lleguemos al cielo, pero yo confío en el Señor, que cada vez sean menos las caídas, cada vez sea menor esos pasos en falso que uno da, pero entiendo y gracias al Señor se me ha revelado en ese sentido, de decir, si yo estoy sujeta al Señor no es una presión que yo tengo y no es algo pesado, es algo glorioso porque nadie me ha cuidado como Él, nadie me ha provisto de lo que yo necesito como mujer, como madre, como esposa, como amiga, como íntima de Él, y con mi hijo, que también está incluido en mi alrededor. O sea, mi hijo y yo somos la familia. Entonces, eso es lo que a mí me llama mucho la atención del Señor y lo que me ha llevado a conocerlo en este tiempo. Bueno, y no es este tiempo cortito. Matías, ¿cuántos años tiene? Matías va a cumplir 17 años, 16 años, llegó de 3 años aquí a la iglesia. Es que lo pregunto porque quizás hay hermanas que están viendo, que dicen, no, la hermana nos está contando esto, pero esto ha sido un caminar largo. Sí. Ella llegó con Matías muy chiquitito, sí. Y ha tenido que ir creyéndole al Señor a lo largo de los años. Como decía ahí, claro, ha tenido sus caídas como todos las tenemos, sí. En nuestro caminar con Cristo. Pero hoy día también puede ver los resultados de esa fe. Amén. Lo guardamos a Matías, sí. Pero vemos también que él es un joven que está aquí, que sirve al Señor, y me imagino que eso también a uno se quebranta al pensarlo y decir, hoy cómo Dios ha hecho su obra y cómo Dios lo ha guardado. O sea, cómo qué bien tomada estuvo esta decisión. Sí. Sí, es que yo veo, de repente, yo comparto fotos cuando él era chiquitito y yo digo, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera tomado la otra decisión? ¿Qué hubiera pasado con mi vida? ¿En qué quizás estaría Matías? Entonces yo veo solamente el amor y la fidelidad del Señor sobre mi vida y sobre la vida de él. Porque quizá Matías está creciendo, él también tiene que conocer a su Dios porque él conoce mi Dios en este caminar. Él ha visto como yo he orado y el Señor ha provisto. Quizá él ha orado y también el Señor le ha provisto sus cosas, pero yo sé que queda aún mucho tiempo para conocerlo más y
y entrar en esto tan hermoso que es la palabra del Señor, en este camino de fe, en este camino de esperanza, porque yo sé que en el Señor no hubiera tenido esperanza, y yo siempre le digo a mis hermanas, si yo no hubiera tomado esta decisión, yo quizás hubiera estado muerta, no sé si en vida, no sé, o muerta espiritualmente y deshecha, no sé lo que hubiera pasado de mí, pero yo le doy gracias, Señor, siempre le digo, Señor, gracias por tu fidelidad, gracias porque me diste honra, me sacaste la humillación que yo estaba viviendo. Amén. Y me pusiste en otra posición. Amén. Bueno, dice la palabra de la mujer virtuosa en Proverbios, dice, sus hijos se levantan y la bendicen. Amén. Dice la palabra, y creo Amén. que hoy día el Señor por gracia la ha otorgado. Amén. Porque dice, claro, quizás muchas mamás que están también ahí viendo detrás de la pantalla dicen, bueno, mi hijo también conoce a mi Dios. Va a llegar el momento en que va a conocer a su Dios personal. Amén. Pero que conozca al Dios de la mamá también es de mucho valor. Sí. Amén. Sí, de mucho valor porque ellos aprenden de eso. Pues. Yo le digo, Amén. Yo no tengo esto, pero el Señor me lo va a dar. Y tú tienes que aprender de esto, que quizás nosotros ahora no tenemos, pero aprende de que Dios va a suplir. Entonces, así hemos caminado. El Señor va a hacer esto, el Señor va a hacer esto otro. ¿Tú quieres algo? Ya, ora. Te digo yo, ya, tírate y tírate con el Señor. Él en su tiempo va a hacer. Entonces, en este caminar, claro, ahí la palabra nos indica, ¿cierto?, que los hijos nos bendicen, pero yo solamente al Señor le doy toda la honra y toda la gloria. Amén. Porque yo sé que Él también ha tenido su trabajo con Él. Amén. El trabajo conmigo y el trabajo con Él, porque Él ha sido testigo de la fidelidad de Dios sobre nuestra vida. Amén. 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 Gloria al Señor. Amén. Bueno, también dentro de las áreas que tiene esta mujer virtuosa que nos habla la palabra ahí en Proverbios, está también la mujer empresaria, la mujer profesional, la mujer que trabaja, la mujer que, bueno, dice, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos, ve que van bien sus negocios, nos dice la palabra ahí en Proverbios. Y bueno, lo decíamos ahí al inicio, nuestra hermana Jessica está hoy día ahí, hace ya, ¿cuántos años, hermana? 7 años. Sí, bueno, 7 es un número especial también. Sí. 7 años ahí al frente de el colegio Más que Vencedores, donde hay un trabajo profesional importante, donde hay dedicación. Y la palabra también habla de la mujer que trabaja, que se esfuerza y que ve que van bien sus negocios. Que está pendiente de que todo funcione, de que todo camine. La palabra nos habla de esta mujer virtuosa que está pendiente de que sus cosas y sus proyectos vayan bien. Pero también hay trabajo detrás de esto. Amén. Hay mucho esfuerzo y mucha dedicación. Sí. ¿Cómo se enfrenta a tener este desafío por delante y no perderse en el camino, no salirse de lo que de ser la mujer que Dios desea? Amén. Difícil, pero no es posible para el Señor. Amén. Yo aquí veo un milagro porque la gente que a mí me conoció, es absolutamente imposible lo que yo era y lo que hacía y lo que Dios me tiene haciendo acá. Independiente que yo desde antes ya tenía mi profesión de maestra, pero es un milagro porque la verdad, como bien dice usted, es mucho trabajo, hacer muchas cosas, estar pendiente de muchas situaciones. Los niños son almas, o sea, son niños, pero son almas. Amén. O sea, hay mucho cuidado, hay mucha necesidad. No solamente trato con niños, también trato con adultos, con los maestros, con los padres. Siempre cada uno necesita una respuesta, necesita una solución inmediata. Es mucho el trabajo, entonces yo a veces me veo en esto. Y yo la verdad que encuentro que realmente es un milagro porque yo viéndome como era antes es imposible porque son muchas cosas y uno humanamente no puede. Ahora es muy importante reconocer al Señor en esto. Cada vez que uno emprende la empresa que sea, uno siempre debe tener presente que es Él el que la lleva, que es Él el importante, que es Él el que la hace. Porque en todo este trabajo para uno es imposible hacerlo. Pero si yo lo asumo como mío y yo llevo la carga y yo llevo todo esto, uno va a terminar muerto. Porque es imposible. Es imposible.
Y Dios nos lleva justamente por todas estas cosas que, bueno, acá la hermana me pregunta, es porque yo entiendo que es Él que lo lleva y es Él que lo hace. Hay muchas situaciones. Esto muchas veces en los trabajos, una vez me acuerdo que la pastora me decía, en todo trabajo del Señor uno tiene que estar preparada para los fracasos, tiene que estar preparada para que, no sé, que la gente no nos aplauda. Humanamente uno siempre quiere el aplauso, las flores y todo eso. Y ella siempre me decía, no, prepárate para lo otro, porque este trabajo, trabajar para el Señor es así, porque Él es el que se lleva la gloria, es Él el que se lleva Amén. todo. Y la verdad que ha sido así. Ahora, no es que esto sea terrible, sino que uno aprende en eso. Es como algo raro, porque cuando uno vive situaciones muy fuertes, yo siento que Cristo está más cerca, o sea, siempre está cerca, pero en situaciones muy adversas, porque esto obviamente que es tan importante para el Señor, el enemigo se levanta y vienen muchas situaciones, pero yo en medio de todo eso, mientras más fuerte ha sido, yo he visto a Cristo más cerca de mí, y eso me ha animado a seguir. Además que bueno, hay una carga que Dios pone y es la carga por las almas. Más allá de que los niños den sus exámenes y todo eso, es una carga, porque no solamente estamos trayendo a niños que son de acá, sino que de a poquito se han integrado otros niños. Así es que eso, yo le doy gracias al Señor porque realmente es como loco lo que ha hecho. O sea, si me viera la gente, yo era muy perdedora en el mundo, como todos que llegamos al Señor, y ver que una perdedora Dios la pone al frente de algo para transformar la vida, ayudar a transformar la mente de ellos y hacerla una mente ganadora. Amén. Es como loco. Sí, por el nombre ya lo dice, Sí, más que entonces, vencedores, 10 veces mejores. Bueno, dice como dice el Señor, porque de lo vil tomó, hoy día me acordaba de esa palabra, y es para avergonzar a los sabios y obviamente para Él llevarse la gloria, porque la idea es que nos vean a nosotros y glorifiquen a nuestro Dios. Amén. Esa es la idea. Bueno, así es como nos indica la palabra y como dice también ahí de la mujer virtuosa y cada una de las características que tiene esta mujer, como decía la hermana, hay que meterse ahí con Dios para ir cumpliendo cada una de las características que el Señor nos va pidiendo en esta mujer virtuosa, en todas las características que se mencionan ahí en Proverbios. Es para cumplir cada una hay que estar metido con Dios. Me acuerdo que en un momento yo hablaba con nuestra pastora y en situaciones en que yo veía que como que había derrota, como que estaba, y ella siempre me decía, la oración, falta oración. Entonces ahí estaba todo, porque al final es Él el que lo tiene que hacer. Amén. Así es que eso era, uno lo sabe, pero en el momento, en el camino, como que uno se le va, pero ella siempre me decía, falta más oración. Una vez me acuerdo que le dije, pastora, estoy muy cansada, ora más. Y es verdad, ahí está todo. Para ir cumpliendo esto que Dios nos demanda, hay que estar con Él. Sola no vamos a poder. No, sola es imposible, porque uno de repente lee la palabra de la mujer virtuosa. No sé si me pasó a mí nomás o a todas, pero uno como que queda como que, oh, qué difícil ser esta mujer que Dios desea, qué difícil es ser así. Claro, pero si el Señor lo dejó ahí es porque se puede. Claro. ¿Cómo? Con Él. Haciéndolo Él. Sí, porque imposible. No. Una de esas cosas. Es como cuando estamos subiendo así, lo voy a lograr, pero con el Señor ahí. Sí, tiene que Él añade fuerzas, Él añade capacidad, el amor. Todo. La sabiduría, qué importante, ser mujeres sabias. La hermana decía, bueno, en la empresa, podemos decirlo así, que el Señor le ha entregado en el ministerio que tiene, hay almas y qué sabiduría hay que tener para poder tratar las almas. Que son lo más preciado para el Señor. Entonces hay todo un tema ahí tan importante de estar con Dios, de meterse con Él para poder cumplir todos estos roles que Dios nos demanda en su palabra. Bueno, una de las otras aristas que menciona ahí la palabra es ser
una mujer virtuosa en el rol de hija. Yo pensaba en decía, por ejemplo, mi hermana Cindy comentaba que ella tuvo a Matías hace ya varios años, estaba muy joven y mucho tiempo debajo de la tutela de sus papás, o sea, viviendo en la casa con los papás y también manejándose como hija en el Señor, pero con estos papás ahí en la casa. No debe ser fácil esto, porque hay muchas que ya llegan a una edad más madura, se van de la casa y se meten con Dios y tienen todo su tiempo libre para poder servir al Señor y hacer. Pero aquí había una responsabilidad de un hijo y también estaba el respeto y el guardar el corazón de los papás con los que estaba viviendo. Me imagino que tampoco debe haber sido fácil. No fue fácil porque me tocó en que era el único nieto que estaba cerca de mi mamá en ese tiempo, entonces mi mamá tomaba el rol de mamá sobre mi hijo. Y le contaba a mi hermana Jessica yo de una vez que yo quería corregir a mi hijo y estaba mi mamá. Entonces mi hijo me miraba así, estaba chiquitito Matías, lo estaba corrigiendo mi mamá y lo estaba corrigiendo yo. Entonces él miraba a mi mamá, me miraba a mí, me miraba a mí. Entonces, ¿a quién le hago caso? ¿A quién escucho? Claro, porque la abuelita le decía una cosa y la mamá le decía otra. Entonces yo fui a consultar a mi pastora y mi pastora me entregó una palabra. Y me dice, si tú estás sujeta, todo se va a sujetar hacia abajo. Dijo, no va a tener necesidad, porque es que yo no quiero levantarme contra mi mamá, porque yo sé que eso yo tengo que honrarla. Entonces había toda una lucha mental y de amor también. Pues entonces la pastora me dijo, mira, si tú estás sujeta a lo que dice la palabra, tu hijo sí o sí se va a tener que sujetar y tu mamá solita se va a hacer, porque tú vas a estar ordenada. Entonces, en el orden de Dios, todo se va a tener que ordenar en tu casa. Y así fue, o sea, fue la primera instrucción como mamá que recibí yo, porque yo tenía un desorden general. Y que pasa mucho con las mamás que viven con sus papás, claro, que les cuesta mucho criar en el Señor, claro, con lo que Dios demanda, estando ahí. Sí, pues estando con los abuelos ahí, que los abuelos, o sea, ellos no quieren malcriar, porque al final es otra crianza que tienen ellos sobre los hijos, pero me ayudó mucho y yo vi respuesta en muy poco tiempo, porque ya después mi mamá, yo le decía, mamá, mira, yo no te quiero deshonrar, yo no quiero pasar sobre ti, pero yo soy la mamá. Y yo le dije eso y yo le dije, ¿sabes que yo tengo la autoridad sobre él? Y bien, nunca tuvimos una pelea, nada. Y solo se fue ordenando esto. Y gracias al Señor que fue así, porque ya después, en la corrección, ya después de más grande, Matías recurría a mí. Ya, mamá, ¿qué dices tú? Matías, yo te voy a dar esta instrucción y yo no voy a estar aquí en la casa, pero tú tienes que hacerla. Y mi mamá sabía que ya ella no le podía dar algo rico, que ella no le podía dejar ver tele, entonces todo fue más fácil, se ordenó. Bueno, qué importante es también estar ahí bien con los papás, porque la palabra nos habla en 2 de Timoteo 1:5, en Efesios 6:1-3. Sí, la otra la vamos a ver ahora a continuación. Dice, hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y es una palabra que, claro, en este caso, de lo que estamos hablando ahora, se entiende para arriba y para abajo. Sí. O sea, del hijo hacia la mamá, en este caso, que es nuestra hermana Cindy, y de ella también hacia sus papás. Hay un tema también de ir guardando, y como decía ella, hacer las cosas que le agraden al Señor, y Dios va a ordenar para no llegar a deshonrar, a desobedecer, a faltar a la autoridad que el papá pueda tener en la casa. Hay todo un tema muy importante ahí. Sí, un tema importante, y es delicado porque muchas veces las mamás solteras, las que yo he conversado, dicen, pero es que ella se mete, es que ella, yo quiero darle la instrucción a mi hijo, pero es que la abuelita está ahí. Entonces le dijo, yo siempre le digo, si tú te ordenas con el Señor, eso después va a fluir, o sea, después Dios te va a entregar palabra para tu mamá o para la persona que está a cargo, y todo se va a ordenar, pero tú te tienes que someter primero a la palabra, tienes que estar ordenado, y ahí todo se va a arreglar. Porque yo no le puedo decir, no, dile a tu mamá que esto no se hace. No, o sea, solo se va a dar, porque la gracia del Señor va a estar ahí con ella. Si ella está sujeta, todo después, como pasó a mí, yo le decía, todo se va a ordenar hacia abajo, y no va a tener la necesidad de
acostarse con alguien, o que tu hijo, porque también eso es importante, cuando dice honra a tu padre, porque tu hijo también está viendo la relación que tú tienes con tu mamá. Entonces tampoco yo puedo mostrar, no, es que tú tienes que honrarme a mí y yo estoy con pelea con mi mamá. Entonces igual es complicado, pero Hay que con el ser Señor mucha sabiduría. mucha sabiduría, muy Mucha sabia, sabiduría muy del sabia. Señor. Por eso el consejo sabio de las que ya han pasado esta situación y aconsejar a las demás hermanas que vienen, las más chiquititas, es muy importante, porque si ellas no toman ese consejo, después se la va a hacer un caos y no van a poder salir, o van a salir más de esa situación. Y Dios eso no es lo que quiere el Señor. Una vez la pastora me enseñó, sin sujeción no hay sujeción. Sí. Sí. Y es tal Amén. cual. Así Sí. es. Sin sujeción. Sí. Y eso no hay ocurre para todos. Para todo, no solamente para las todas mamás. las cosas. Sí. Para todas las cosas. Para todas las cosas. Bueno, mencionaba por ahí una palabra que está en 2 Timoteo 1:5 que habla un poco de lo que decía la hermana, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Esto nos habla de la sabiduría, de la madurez en Cristo. Que se traspasa. Porque ella decía que las que están, y muchas quizás hoy día están en esta situación, están criando, tienen hijos chicos, están en la casa, viven con los papás, no saben qué importante es crecer en el Señor, ser una mujer madura en Cristo, ser una mujer sabia en Cristo, escuchar a los que ya han vivido los procesos para poder crecer. Me imagino que la hermana también vive muchas situaciones ahí también, aconsejando de lo que ha aprendido. Hoy día también poder entregarlo en un consejo, hermanas, mi hijo está viviendo esta situación, y uno poder tener la sabiduría y la madurez de las ancianas en Cristo, porque las ancianas en el Señor no son necesariamente las viejitas, las ancianas en Cristo son las mujeres maduras en el Señor, las que han vivido procesos, las que han crecido espiritualmente, y que cuánta sabiduría hay que tener, hermana, para llegar a ser una anciana en el Señor. Sí. La verdad es que sí. Sí. No, yo pienso, o sea, es que yo pienso que es el camino que uno tiene con Él. Es eso. Yo a veces pienso, desde que me convertí, siempre le digo a Él que me sorprende su amor, su paciencia y todo lo que Él me va entregando. Independiente que a veces obviamente uno tiene caídas y a través de eso incluso Él nos enseña. Entonces siempre este camino que Él ha ido poniendo personas, bueno, una de esas es nuestra madre que tenemos, que ha sido muy importante en mi vida. Mi vida espiritual ha sido fundamental. Yo sé que bueno, ahí está el Señor a través de su vida, y eso me ha ayudado. Creo que una de las cosas que he aprendido primero es saber escuchar. Escuchar, observar, aprender de los mentores que Dios nos pone. Amén. Y creo que el problema de estas generaciones, y el problema también de las mujeres, a veces las solteras, las mujeres profesionales, las independientes, que a veces no escuchamos mucho. A veces creemos que tenemos la verdad, que a veces, no sé, que lo que nosotros creemos es realmente válido. Somos prudentes en nuestros propios pensamientos, lo que nosotros creemos. Y nos volvemos necias, porque no escuchamos. Creo que es tan importante para llegar a eso, aprender a escuchar a los mentores, y hacer lo que ellos nos dicen. Realmente acá la sujeción es fundamental. Yo la aprendí también, yo la he aprendido, no es que ya esté terminada, porque siempre Dios nos lleva a niveles de obediencia mayor, pero creo que una de las cosas importantes es sujetarse. Realmente es como reconocer que necesitamos, reconocer que no podemos, reconocer que necesitamos ayuda. Reconocer dependencia. Reconocer dependencia, que a veces el mismo hecho de estar solas, a veces el egoísmo, a veces tantas corazas que nos ponemos porque, no sé, quedamos en algún momento solas y tuvimos que enfrentar muchas cosas, pero ahora en el Señor ya no es necesario. Entonces, yo creo que muchas veces eso nos impide poder desarrollarnos, crecer y llegar a un nivel de sabiduría. Porque porque no escuchamos. Porque Dios nos pone personas y no queremos escucharlas. A veces
Mire, yo las cosas que he aprendido de la pastora, yo trato, porque sé que Dios la puso, es nuestra mentora, yo trato de hermanos que yo sé que son hermanos crecidos y todo, yo voy recibiendo y yo voy transmitiendo esto. Con las personas, por ejemplo, que yo vivo con 2 hermanas y yo trato de transmitir eso. Yo no me quedo con esto. Y una vez la pastora me dijo, yo necesito discípulos. Yo no necesito la hermana que esté acá conmigo, así, ¡ay, qué buena onda con la hermana, que nos llevamos tan bien! Yo necesito discípulos. Y el discípulo escucha, el discípulo aprende, recibe, hace y transmite. Entonces yo siempre he tomado eso y lo que Dios me ha enseñado yo trato de transmitirlo. Y yo siento que es tan importante poder entender eso, nosotras las mujeres en general, bueno, todos, pero en este caso por puntual, las mujeres solteras, que de repente como que cuesta un poco eso, de poder escuchar, de poder sujetarse y aprender de las mayores, aprender de las ancianas. A veces puede que sean mayores que uno en edad, pero Dios ha dado gracia a otras hermanas y de poder escuchar, de recibir. A veces tomamos decisiones, a veces llegamos, hacemos cosas sin preguntarle a nadie, salir a lugares o no ir a lugares. Todo eso uno dice son detalles, pero son tan importantes. Amén. Dios nos enseña eso. Creo que si tuviese que pensar en este camino, yo creo que Dios me ha enseñado a eso, a escuchar. Y bueno, yo siempre le pido a Dios porque soy muy temerosa. Yo tengo muy claro que yo no quiero volver a lo que era antes. Amén. Y sé que la única forma es sujetarme, es hacer la palabra. Y sé que es tan importante las personas que Dios nos pone, que llevan los sabios, los ancianos que nos ayudan también a nosotros, que pueden ser líderes, puede ser nuestra pastora, y eso me ha ayudado. Amén. Amén, gloria al Señor. Gloria al Señor. Bueno, le ha ayudado a servir, porque hoy día, por gracia del Señor, podemos decir que a pesar de los obstáculos y de las cosas que han ido pasando, son siervas. Son siervas, son mujeres que sirven a Dios. Quizás decía la hermana, me tocó esto, viví esto con mi hijo. La hermana dice, yo no quiero volver allá donde estaba, estoy segura de eso. Ha vivido todos sus procesos en medio de este cambio, esta transformación que el Señor también ha hecho con ella. Y hoy día son siervas del Señor y que, como lo decíamos ahí al inicio, tienen una relación directa con el Señor, con la palabra. El hecho de ser mujeres solteras hace que sea... como decía el hermano, Dios se me reveló como esposo, como padre de mi hijo, y hoy día lo sirvo a él. Y dice la palabra en Efesios 6, del 5 al 8, dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Y esto me gusta mucho, dice, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Así nos dice la palabra. Creo que han aprendido también, mi hermana, a hacer las cosas para Él. Saber que en todo tiempo yo estoy soltera, estoy sola, quizás nadie me ve, estoy en mi casa, me conecto, tengo redes sociales, porque son cosas que pueden venir tentaciones, pueden venir cosas en el camino para caer, para perder esto ganado con el Señor, pero entender que soy sierva del Señor, que hago las cosas para Él y que Él me ve en todo tiempo, que mi dependencia es con Él. Amén. Sí, es un peso grande el tener esa relación directa que, como dices tú, de no tener quizá una cabeza visible, pero sí una responsabilidad ante los aires, ¿ciertos? Espirituales, porque sabemos que está el enemigo siempre queriendo que nosotros caigamos. Porque si nosotros caemos, en mi caso cae mi hijo, Amén. Cae mi familia, cae mi ministerio, como decías tú, cae quizás la guardería, puede entrar cualquier cosa. Entonces es un peso mayor que tenemos cuando nosotros, el Señor nos llama siervo, porque yo, no sé, pues me faltaría vida para poder entregarle todo lo que Él me ha dado a mí. Amén. Porque es tanto, ¿no? Quizá económicamente uno dice, mis compañeras tienen tanto, tienen este auto, pero lo que a mí me ha entregado el Señor es mayor que eso. Y eso es algo que yo digo, Señor, no me faltarían fuerzas para poder retribuir todo lo que tú has hecho por mí.
es mantener a mi hijo sano, proveer para lo que yo necesito, mantenerme sana a mí también. Entonces, cuando a mí el Señor me llamó a servir, yo empecé limpiando baños. ese era mi trabajo. Y yo recuerdo que muchas veces, empezando a leer la palabra, el Señor ahí limpiando los baños me traía memoria y yo lloraba. Y yo le decía al Señor, tú sabes hasta cuándo yo voy a estar aquí. Y en todos los procesos que yo he pasado, porque en el estudio después me mandó a estudiar, bueno, mucho a través de los programas que habíamos hecho antes, ya conocen mi testimonio, pero en todos los procesos que el Señor me llevó, yo le digo, Señor, en el lugar que tú me has puesto, yo quiero honrarte y servirte, que la gente pueda ver el gozo de la salvación en mí. Amén. Porque quizá uno, como dice mi hermana Jessica, es pesado, es duro, porque son niños, son apoderados, ¿cierto? Son almas que nosotros tenemos al cuidado. Pero el Señor, cuando nos llama siervo a nosotros, es una honra. Y yo le digo, Señor, que la gente, como dice, no quiero que vea a los humanos que yo estoy haciendo algo, sino que aunque yo esté sola en la guardería, esté limpiando los baños, esté, no sé, pues trapeando el piso, quiero hacerlo con alegría, quiero hacerlo con un gozo, amén, porque yo soy una sierva tuya. Amén. Y tú esperas que esta sierva te honre en todo momento. Y a través del amor yo quiero hacerlo con excelencia, porque si yo no entiendo que lo que estoy haciendo es por amor, no va a servir de nada, porque va a salir la queja, voy a estar amargada, me voy a cansar, me va a doler la espalda, me va a doler la cabeza, un montón de cosas que vienen cuando tú haces las cosas en la carne, pero amén, cuando tú las haces en el espíritu, quizás yo estoy todo el día moviéndome con los niños, y ahí hermana me dice, no, ese ministerio solamente es tuyo, porque yo no aguantaría una hora, pero yo llego a mi casa, le digo, Señor, renueva mi fuerza, oro, leo la palabra, estoy ahí conectándome, quizás lo del culto de Gualañé, muchas cosas. Digo, Señor, renueva mi fuerza. Al otro día ya, la hora. Y me levanto y seguimos trabajando, pero no con la amargura que quizá el mundo lo hace, no con las malas ganas. Quizá hay días y días, y no te estoy diciendo que yo con mi risa feliz todos los días, pero el Señor lo hace amén, más liviano. En el Señor es menos doloroso todos los procesos, son soportables, no es algo que te tire y te derrumbe de una. Tú sabes que tienen una esperanza en Él. Entonces, si llamada sierva, uno tiene que entender lo que primeramente Él se hizo siervo. Él se entregó completamente por mí, y a través de esa entrega, ese amor, yo siempre le digo a mi hermana, yo no tendría fuerza, ni años, ni nada para retribuirle todo lo que Él me ha dado. Amén. Todo lo que Él me ha entregado. Y yo lo veo todos los días. Es algo que no solamente se ve, no sé, cuando te llega un regalo, o cuando Dios cubre, no sé, pone una chaquetita, en unos zapatos que tú puedes comprarte, sino que yo lo veo en todos los días, en ver a mi hijo sano, en ver a mi hijo sirviendo al Señor, como decías tú anteriormente, ver a mi familia también sirviendo, a mis hermanos, estar ahí con ellos, poder compartir, no sé, por una taza de té con ellos, compartiendo una palabra, no sé, pues llorando de repente en los procesos fuertes, decir, mira, yo quizás no te puedo ayudar económicamente, pero voy a estar orando por ti, te curo, ayunando por ellos, y eso yo creo que es lo más importante que nosotros podemos tener y entregarle a otros como testimonio. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hemos estado conversando acerca de la mujer virtuosa en sus distintos roles, como madre, como hija, teniendo un ministerio, como profesional también. El Señor nos quiere mujeres virtuosas, ¿sí? Como amén, dice el título de este espacio, virtuosas en la espera de su venida. Agradecemos a nuestras hermanas que han estado junto a nosotros amén, en esta oportunidad. Queremos seguir compartiendo con ustedes acerca de estos temas tan importantes, que nos llenan tanto, que llenan tanto nuestro corazón y que nos preparan, como dice el título, a la venida del Señor. Que nos encuentre mujeres virtuosas. Le damos gracias a todos que nos han acompañado a través de las pantallas y nos encontramos en una próxima oportunidad. Que esté muy bien, que el Señor les bendiga.